Volver a ver la saga de Majin Buu por un futuro video planeado me ha dejado pensando en lo mucho que esta desentona con el resto de las sagas. Incluso me atrevería a decir que es una de mis favoritas de todo el anime, perdonando los muchísimos errores que esta tiene, pero a diferencia de, digamos, la saga de Freezer, donde la tensión abundaba en cada centímetro del lugar, Majin Buu es un villano ridículo que convierte a sus rivales en dulces, en medio de una pelea se va a cagar e incluso llega a dormirse sin mucho tapujo. La saga de Majin Buu es con creces una con mucha comedia, justo como los inicios de Toriyama. Ok, solo hablaré de las generalidades de esto, pero es bien sabido que una de las condiciones del propio autor para continuar Dragon Ball fue tener nuevamente libertad de llevar una historia justo como a él le gustaban, con humor. Porque si algo se conoce de Akira Toriyama es su extraña pero agradable manera de hacer reír a sus lectores. Y la ópera prima, aquella que lo catapultó a la fama, llevaba precisamente este extraño ADN en cada hoja que se imprimió: Dr. Slump. Sin mencionar que el pseudo jefe final es una pandilla supremacista blanca que no hace nada relacionado. ¡Ay, me aburre! ¿Quieren emoción, ¿Quieren emoción? Pues sientan una probada de esto. ¡Ay, caramba! Lo fascinante de esta obra no es su contenido superficial, sino cómo utiliza la erosión de los vínculos afectivos. Se ve entretenido. La frase es: cómprame una suscripción o púdrete. Muchos hablan del enorme auge que vivió Japón en los años 80. Se estaba viviendo una burbuja económica de larga duración que permeó a muchísimos sectores del país, entre ellos a editoriales que libremente podían publicar obras de todo tipo de temáticas porque sí o sí se venderían. Y un joven mangaka, un chico de pueblo que se había mudado a la gran urbe de Tokio para trabajar de su pasión, no sería la excepción. Hoy en día concebimos a la Weekly Shonen Jump como la mayor revista en Japón, el lugar que ha dado vida a muchas de las más grandes historias del mundo del manga y anime, pero antes de que incluso Toriyama llegara, ya tenía obras que eran un éxito contemporáneo, como Kinnikuman, la historia que sigue las aventuras de un extraño superhéroe llamado Shuguru Kinniku, un torpe y glotón luchador que resulta ser el príncipe de un planeta también llamado Kinniku. Un manga que, si bien comenzó como una absurda comedia llena de chistes tontos, termina convirtiéndose en un parteaguas para la editorial, al ser de las primeras obras en establecer los arcos de torneos de lucha entre personajes sobrehumanos, algo que claro que al final terminamos identificando con cierta obra. ¿O qué tal Kochikame, otro manga de comedia legendario que sigue las aventuras de Kankichi Ryotsu, un irresponsable policía codicioso y siempre metido en problemas? Ambas historias ofrecen un contexto del tipo de obras que estaban triunfando en la Weekly Shonen Jump, y claro que la llegada de Toriyama no sería aislada. El éxito de su primera obra, Dr. Slump, no ocurrió por nada, pues rápidamente la Jump la adoptó con la intención de continuar con la tradición de mangas humorísticos. Lo extraordinario de este golpe es que fue pura suerte. No solo bastaba ser gracioso, sino tener detrás un plan. Y el responsable de esto no fue para nada Akira Toriyama. La idea de un manga de comedia era efectivamente algo que estuvo en la cabeza de Toriyama desde hacía mucho tiempo, incluso aún cuando estaba buscando el tipo de humor que manejaría. Toriyama dibujaría una hoja de ideas, entre ellas una curiosa ilustración que proponía una serie de personajes para una serie llamada Aneha Machi Kansatsu Nikki. Lamentablemente se encuentra muy poca información sobre lo que trataría, pero al parecer se sabe que el manga completo existe, pero nunca fue publicado. Sin embargo, lo fascinante de esto es que el propio Akira Toriyama habló de ella años después y dijo que contenía varias de las ideas que más tarde se convertirían en Dr. Slump. Otra obra digna de mencionar durante estos años fue Gyaro Keiichi Tomato, de 1979, una que presentaba a una típica mujer como protagonista y que, al juzgar su actitud despreocupada y caótica, bien podría ser una idea que Toriyama rescataría para una posterior protagonista femenina. Y es que lo que más llama la atención fue el constante interés del autor por ya representar a criaturas no humanas, con diseños caricaturescos como los protagonistas, así como lograr una mezcla de ciencia ficción, humor y fantasía. Pero como él mismo menciona en esta cita, muchísimas de sus ideas tenían que pasar por el estricto filtro de su editor.
Este hombre se llama Kazuhiko Torishima y fue durante mucho tiempo el editor de Dr. Slump, un personaje que resultó tan desagradable trabajar con él que el propio Akira Toriyama lo haría un villano dentro del mismo manga. Ok, estoy mintiendo porque la relación de estos dos, tan desigual pero necesaria, fue lo que le dio vida a la ópera prima de Toriyama. La actitud cuadrada de Torishima permitió que el manga se publicara durante 5 años, siendo uno de los más vendidos en la historia de la editorial. A pesar de que Toriyama era la pluma, Torishima era quien decidía al final que sí y que no llegaba a las manos del lector. Por ejemplo, originalmente no iba a ser Arale la protagonista de la historia, sino Senbei Norimaki, su creador, un personaje que al mismo Toriyama parecía tenerle un gran estima. Arale solo aparecería en el primer capítulo, pero Torishima, al ver el potencial de esta, la propondría para ser la protagonista, un momento de oportunidad cuando había muy pocas mujeres que lideraran en la Shonen Jump. Arale es una niña robot, que parece que su pura inclusión en su misma historia solo sirve para desestabilizar su propio mundo, pues sin mucho esfuerzo es capaz de partir la tierra en dos mediante su superfuerza o su vasto conocimiento. El lugar donde ocurre la mayoría de las historias es en la aldea Pingüino, un lugar que parece beber de la infancia del autor, quien creció en Nagoya y en un contexto rural del Japón sesentero, y a su vez un ambiente donde convergen muchos otros personajes que destacan por su excentricismo. La historia comienza con la construcción de esta a manos del científico Senbei Norimaki, o apodado en la obra como Dr. Slump debido a sus constantes inventos fracasados. Lo cierto es que Toriyama quería que él fuera el protagonista, como ya mencioné, y que en cada capítulo inventara algo nuevo. La obra también demuestra modestamente un puñado de personajes recurrentes de los cuales conocemos más conforme la historia avanza, como Taro y Pisuke Sonemame, un par de hermanos hijos del dueño de la única barbería en la aldea, una niña alienígena llamada Gachan que rápidamente se adhiere a la familia Norimaki, a la profesora Midori de quien Senbei está profundamente enamorado, un par de alienígenas con nalgas en la cabeza y acento argentino, o qué tal Akane, una adolescente problemática que le gusta jugar bromas a todos. Como buena comedia, los personajes también están desquiciados, pero la inclusión de Arale como una aparente niña normal termina con hacer que no haya un solo que realmente escape de la lógica de caricatura, un tropo que por lo visto Toriyama le gustaba explotar, ya que todos ellos estaban conscientes de la cuarta pared, repitiendo en más de una ocasión que forman parte de un manga. La mayoría de los capítulos son autoconclusivos, pero en los primeros tomos la estructura base es que Arale y Gachan probasen los nuevos inventos de Senbei, y al no sostenerse en las reglas convencionales prácticamente pueden inventar cualquier cosa sin necesidad de explicarle a la audiencia cómo lo hizo. Ya saben, una lógica igual a la de Doraemon, donde no tenían que explicar la lógica de las cosas que le prestaba a Nobita. Toriyama consagraría su permanencia en la Shonen Jump mediante la comedia referencial. Las aventuras cortas se convertían en el laboratorio perfecto para que el mangaka creara historias de acuerdo a lo que acontecía en su momento. Por ejemplo, las películas que fue a ver en su tiempo como Indiana Jones, o qué tal que la inclusión de su parodia Superman haya sido por ver las primeras entregas del Hombre de Acero de Christopher Reeve. El mundo de Dr. Slump se convierte en el ejemplo perfecto que combina la mitología japonesa con la cultura pop. Este cóctel de Toriyama puede verse desde la misma Arale, que es un claro homenaje al niño robot por excelencia de la animación japonesa. Que Gachan se llame así como una clara referencia a los reyes kaijus, Godzilla y Gamera. Llama la atención que el manga haya sido publicitado como lectura para todas las edades, pero dando a Toriyama y Torishima la libertad de incluir en más de una ocasión chistes subidos de tono. Ya saben, esos de que hoy en día ya no tienen cabida en nuestros tiempos actuales, como el acoso. Ok, si conocen al menos un poco del humor que tanto le gusta a Toriyama, sabrán que siempre define un personaje que por lo general su chiste principal es el ser un pervertido. Ahí está el maestro Roshi o Oolong de Dragon Ball, pero ¿qué me dicen cuando el personaje principal del manga como Senbei Norimaki lo sea? Esto no se trata de la funa a un autor que ya ha pasado a mejor vida, pero debo agregar que los chistes jocosos o pícaros en el manga y anime no comenzaron con Toriyama, pero este sí responde a unas claras influencias. De hecho, cuando investigas a Toriyama, más descubres que sus influencias venían de autores de humor bastante atrevidos de los 60 y 70. La diferencia con ellos es que al primero al menos tenía un dibujo excepcionalmente limpio y atractivo, y por otro que no abusaba de ese gag todo el tiempo. Las bases del humor del mangaka parecen remontarse con Yasuji Tanioka, una eminencia en el mundo del manga japonés, que popularizó el humor absurdo.
Su obra evidentemente parecería poner la estructura del medio, pues gracias a él, los mangas humorísticos serían protagonizados por personajes de facciones exagerados, cuerpos antropomórficos o simplemente grotescos. También se le atribuye la popularización del chiste del sangrado de la nariz, en japonés hana-jibu, cuando un personaje se encuentra excitado. ¿O qué tal Fujio Akatsuka, otro padre del manga de comedia moderno, resaltado por su gusto en personajes absurdos, caóticos y sin lógica? Pero Toriyama no solo se limitaría a imitar lo antes establecido, sino que quizás su mayor aportación a la comedia del manga haya sido la inclusión de los chistes de excusado como parte de su mundo. Es decir, claro que pensaron en las caquitas parlantes que aparecen con regularidad en la obra, o quizás pensaron también en que uno de los pasatiempos favoritos de Arale era pinchar una caca con un palo. Como ya mencioné, el simpático trazo de Toriyama permitía que algo culturalmente asqueroso como las heces pudieran verse en una caricatura infantil sin mucho escándalo. Claro, cambiándole también el color pudo contribuir a eso. Hablo de esta obra de Toriyama porque, a diferencia de Dragon Ball, me parece más íntima. Sí, así como oyen. Dr. Slump, a diferencia de Dragon Ball, le permitía a Toriyama más libertad para incluir sus cosas. Por ejemplo, el amor a los lectores puede verse si tienen los 18 tankōbon, mismo donde el autor dedicaba palabras para hablar de su trabajo, sí, como todos los mangakas en las solapas, pero Akira Toriyama agregaba humor y humanidad más allá del torpe Toribot que el público conocía nomás. En el tomo 1 agregó tarjetas para recortar, juegos para sus lectores y fichas de personajes sumamente divertidas de leer. Relataba sobre su proceso creativo, los materiales que utilizaba para crear las páginas e incluso datos clave del manga, como que Torishima fue quien le aconsejó que Arale fuera la protagonista. Hace mucho tiempo, bueno, en realidad es algo reciente, vivía un pueblerino pacífico que dibujaba manga y lo enviaba a una ciudad llamada Tokio. Era la historia de un científico loco que creaba robots. Cierta noche, el teléfono sonó y una voz dijo: "Esta chica es muy linda y divertida, que ella sea el personaje principal". Y fue así como esto se convirtió en una historia sobre una pequeña robot, y todos vivieron felices para siempre. Pero también pequeñas historias sobre su infancia o lo que le aconteció durante esos años, como aquella vez que se cayó de un barandal, la vez que se compró un City, o que durante una visita a Estados Unidos jugó luchitas con Torishima. A medida que avanzaban los tomos, puedes notar cómo Dr. Slump se convertía también en un pequeño espacio para conocer al humano tras la obra, en una industria donde él y sus compañeros se sometían a brutales jornadas de trabajo. Akira Toriyama concibió a Dr. Slump en un intento por hacerle frente a la carrera de mangaka. Es bien sabido que esta profesión puede incluso llegar a ser mortal, e historias así se cuentan a montón. Muchos de los artistas están sometidos a intensas horas de trabajo para cumplir con capítulos cada 8 días. Ahí está el caso de Eiichiro Oda, el mangaka de la obra más popular de la Shonen Jump, que presume solo dormir 3 horas cada noche. Toriyama, posiblemente para evitar esto, se decantaría por una obra ligera, divertida y sin las presiones narrativas que imponían las shonen para mantenerte cada semana. Pero nada alejado de la realidad. Se sabe que Toriyama en sus tempranos 20 desarrollaría tendinitis, una inflamación en los tendones, y justo en la mano que empleaba para dibujar. Los esfuerzos continuos, las arduas horas de trabajo para sacar adelante un solo capítulo de Dr. Slump le estaban empezando a sacar factura, una que fácilmente podía pagar si tan solo tuviera tiempo para descansar. Pero cuando su manga llegó a lo más alto de popularidad en Japón, era evidente que ya no podía parar. Además, Toriyama mencionaría que dormía entre 6 a 7 horas a la semana, lo que significa que en promedio dormía 1 hora por noche y el resto del día seguía trabajando. A pesar de que el proceso creativo de Toriyama era relativamente relajado, pues la idea inicial podía surgir en una sola tarde y solo bastaría de espontaneidad para terminarla, hacer cada vez comedia sin repetirse se estaba empezando a sentir como un reto, por lo que la obra tenía que empezar a tomar otros rumbos. En ese sentido, Dr. Slump también sería una que crecería con su creador, pues los cambios o las evoluciones en la obra son más que evidentes. Por ejemplo, en el tomo 9, Senbei finalmente se casa con Midori, una fecha cercana a la boda de Toriyama con su esposa Yoshimi Kato en 1982. Y a pesar de que en el tomo 15 se presenta a Turbo, el hijo de estos dos, en la vida real Toriyama no tendría su primer hijo, Sasuke, hasta 1987.
Es decir, cuando el primero ya se encontraba más o menos en la saga de la Patrulla Roja en Dragon Ball, pero bueno, el interés por hacer crecer la familia Norimaki podía verse con el hecho de que la casa de Senbei ya no se encontraba sola en lo absoluto. Resulta curioso, mientras la familia Norimaki crecía capítulo tras capítulo y la aldea Pingüino parecía un lugar cada vez más vivo, la realidad detrás de las páginas comenzaba a pasarle factura a su creador. Para entonces Dr. Slump ya no era solo un manga de éxito, era uno de los pilares de la Weekly Shonen Jump. Cada semana había un nuevo capítulo que entregar, nuevas ideas con las que sorprender al lector y un estándar de calidad que Toriyama parecía obligado a superar constantemente. Lo que para millones de personas era una lectura ligera y despreocupada, para él se estaba convirtiendo en una rutina físicamente agotadora. Y lo irónico es que Dr. Slump había nacido precisamente para evitar eso. Toriyama nunca quiso escribir una historia llena de reglas, largas batallas y complejas tramas. Su intención era dibujar algo espontáneo, una obra donde pudiera improvisar y divertirse. Sin embargo, el éxito terminó imponiéndole una presión distinta, la de hacer reír todas las semanas. Paradójicamente, una serie episódica y sencilla como Dr. Slump empezó a agotar a Toriyama. El manga ganaría el premio Shogakukan en 1982, uno de los más prestigiosos de Japón. Además, la publicación llegó a la friolera cantidad de más de 30 millones de copias. El anime, más de 240 episodios producidos y 5 películas. Pero a pesar del éxito de esto, Toriyama quería volver a empezar. Por aquellos años recordaría una película china llamada El Maestro Borracho, protagonizada por una de las leyendas de las artes marciales, Jackie Chan. Un actor al que, por cierto, el propio Toriyama admiraba y viceversa, pues Jackie Chan es tan fan de Dr. Slump que en una de sus películas realizó una escena de lucha disfrazado de la icónica niña robot. Pero como sea, en esta película, una de sus favoritas, encontraría la inspiración a lo que estaba buscando. Toriyama ya había mostrado su interés por las artes marciales. Es más, en un capítulo del manga, su versión Toribot realiza un torneo de artes marciales en la aldea Pingüino. Pero en esta ocasión quería un manga de aventuras, una historia lineal y en general una que apuntara a expandir otras habilidades narrativas poco exploradas en él. Es así que los últimos capítulos de Dr. Slump parecen algo sumamente alejado, empezando desde el hecho de que algunos personajes nuevos como Dios tiene parecido a cierto personaje que todos conocemos, ¿verdad? Una de las historias más largas del mismo se llama La afanosa primavera de la juventud, una historia de 6 partes, más compleja de lo usual. En esta historia, Tsukutsun, el muchacho chino que se parece mucho a Yamcha, tiene una cita con Akane, pero esta es raptada por accidente por un malévolo dictador que la confunde con una princesa de un reino lejano que casualmente es idéntica a la primera. Por cierto, ¿notaron que la vestimenta esta del Medio Oriente Toriyama la recuperaría para un arco futuro de Dragon Ball? Y no es lo único, pues en el combate final de esta historia, Tsukutsun experimenta una extraña transformación que recuerda mucho a la que puede verse cuando Goku está a punto de convertirse en mono gigante. Como para este momento las historias apuntaban a algo más movido a los intereses del autor, el arco final que cierra el manga es la famosa carrera de motocicletas. Sí, el mismo autor admite que ya había escrito una historia de carreras en el pasado, pero esta ocasión es debido a que para ese momento Toriyama desarrolló un gusto por este vehículo de 2 ruedas. Para agregarle mayor tensión a la historia, la misma estableció que el ganador se convertiría en el nuevo alcalde de la aldea Pingüino, además de invitar a los lectores a seguir una quiniela en búsqueda de destapar al personaje ganador semana a semana. Independientemente del final, que es más que obvio, el que sí es el último capítulo publicado en la Shonen, aunque sencillo, me parece muy significativo, pues reúne a todos los personajes que han estado presentes por más de 5 años. Toda una familia a la que Toriyama no permitió desaparecer, pues a pesar de que para este punto ya empezaba a enfocarse en su nueva obra, nunca negó su cariño al primer gran éxito. La serie tendría un remake en 1997, estrenando nuevos diseños para los personajes y un estilo diferente de animación. La conclusión de la historia llegó a ser tan relevante dentro de la Shonen Jump que el último tomo se pueden leer cartas de agradecimiento y despedidas de diferentes personas que ayudaron a hacer a Dr. Slump lo que es hoy en día, como Shigeo Nishimura, gerente editor de la Shonen Jump, quien no solo admite también haber sido un gran fan del trabajo de Toriyama, sino que da pistas del hecho de que para este punto Toriyama ya estaba más centrado en su nueva obra. Otra nota de nadie más que el propio Torishima, que admite su fama como una persona estricta con la que trabajar, pero al leerlo te das cuenta de los beneficios que obtuvo Toriyama al trabajar y aguantar durante tanto tiempo la incesante visión de su editor.
Además de sus jefes, Toriyama también recibió cartas de otras personas como Tsuneo Matsumoto, el presidente de su club de admiradores, conocido como la Sociedad Protectora de Akira Toriyama, de su esposa Yoshimi, quien también ayudó mucho en los trabajos de su esposo, y hasta de Mami Koyama, la actriz que daría vida a su niña robot en la adaptación anime, y la cual pareció mantener una gran amistad con Toriyama. ¿Por qué en su dibujo hay alguien levantándole la falda? La relevancia de Dr. Slump llegó a tal punto que Arale y compañía seguirían apareciendo una y otra vez en Dragon Ball. El primer encuentro ocurrió en el arco de la Patrulla Roja, cuando Goku visitó la emblemática aldea Pingüino. Años después volverían a coincidir en la tercera película, una aventura mística, y décadas más tarde, el 19 de febrero del 2017, Dragon Ball Super reuniría nuevamente a ambos personajes en el episodio 69, donde Goku recuerda con naturalidad a la pequeña robot. Es curioso pensar que mientras Toriyama aprovechaba las últimas páginas de Dr. Slump para anunciar su siguiente manga, todavía no podía ni imaginar que aquella nueva historia terminaría convirtiéndose en una de las obras más influyentes de toda la historia del manga y el anime. La historia de un niño con cola de mono cuya imagen y legado permanecerían en la mente de una infinidad de infancias a lo largo del mundo. Si tratas de aparentar a alguien que no eres, se esfumará la magia igual, queda la ilusión. Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir. Curiosamente, esta primera gran obra termina revelando un testimonio paradójico de su carrera, el legado mundial que podría tener una obra con un dibujo impecable y una historia llena de personajes memorables. Dr. Slump nació en buena medida de sugerencias editoriales y de ajustes para satisfacer el gusto personal de Toriyama, y al final no solo se convirtió en la obra cómica ligera y absurda del momento, sino en el escalón que necesitábamos para que él pudiera desarrollar la gran historia de Dragon Ball. Pero esto será para otra ocasión. Y quién sabe, tal vez puedas verla antes que nadie si tan solo me pagaras una maldita suscripción. De verdad, ¿quién se va a acordar del nombre de ese puto random, tío? Ok, hasta aquí el video. Muchas gracias por llegar al final del video. En este momento están viendo algunas imágenes de un refrigerador que está vacío. Y sorpresa, es mi refrigerador. ¿Y saben ustedes cómo podrían llenarlo? Pagando una maldita suscripción. Maldita sea, páguenme, maldita sea, quiero dinero para poder comer 3 veces al día. Pero bueno, si no puedes hacer eso, creo yo que llegar al final del video, darle like, comentarlo y compartir este video también ayuda bastante al mantenimiento de este pequeño y humilde canal. Ya saben que yo soy El García y les agradezco nuevamente. Chao.